Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué las personas no vienen a la iglesia? Debemos partir del hecho de que hay dos clases de personas, las que se denominan cristianas y las que entienden o determinan no serlo, pero definitivamente no vienen. Ahora, refiriéndonos a aquellas que manifiestan ser cristianas, debemos entender que hay una razón que es más profunda que aquellas expresiones que a veces son las justificaciones que regularmente escuchamos en boca de ellos, tales como la distancia, el exceso de trabajo, de cansancio, algunos problemas relacionales, quizá algunas razones más complicadas que podamos llegar a escuchar, pero el hecho es que hay una razón básicamente espiritual que tiene que ver con esto. Es cierto que vemos multitudes de personas denominadas cristianas, pero en la mayoría de los casos, si no en prácticamente todos, vemos que se reúnen en lugares donde lo que menos se escucha es la exposición bíblica a profundidad o la exposición de las Escrituras en una buena cantidad del tiempo. Son lugares, iglesias, llámense como se llamen, donde la palabra no tiene preeminencia. Naturalmente encontramos muchos testimonios, mucha música, y esto sin ánimo de criticar, sino de fundamentar el hecho de por qué hay personas que están colmando estos lugares, buscando quizá una experiencia emocional profunda, que se la atribuyen a Dios, por supuesto. Otros buscan quizá encontrar el Dios que imaginan en sus mentes, que han deseado toda su vida encontrar, y ese Dios que dibujaron en su interior, en su corazón, bueno, ese el que encontraron en el predicador de turno o la iglesia que en turno les han determinado visitar o comenzar a pertenecer. La verdad es que si nos vamos a las Escrituras, la Biblia dice que la luz vino al mundo, y esto está en Juan 3:19, y los hombres amaron más la oscuridad que la luz. Evidentemente, Jesús es aquel que trajo la luz y la verdad, y vemos que si bien multitudes iban detrás de él, la mayoría de las personas que iban detrás de él iban por los panes, por los peces o por los milagros, o simplemente por curiosidad, por encontrarse con un hombre sobrenatural, o por lo menos que hacía obras sobrenaturales. Hoy también se publican estas cosas y vemos, en muchos casos, personas que andan en busca de milagros, de experiencias, a través de la música, a través de las emociones, o simplemente atraídas por la publicidad de este tipo de actividades dentro del ámbito religioso. Pero la Biblia dice que las personas no vienen a la luz porque aman más la falta de ella o la ausencia de ello. Entonces ya usted está comenzando a comprender por qué los lugares, las iglesias, los púlpitos, desde donde se expone la palabra de Dios, nos encontramos naturalmente con la santidad de Dios. Y ahí está justamente el problema. En cualquier iglesia, en cualquier púlpito, en cualquier pequeño recinto donde se reúnan verdaderos cristianos y donde la palabra de Dios sea expuesta con autoridad, con amor, con firmeza y determinación, evidentemente estarán exponiendo la santidad de Dios, y la santidad de Dios es la que justamente los hombres rechazan. Y es la razón por la cual muchas veces se airan contra el predicador, se airan contra el hombre que está hablando las Escrituras o que está enseñando las Escrituras, porque justamente, más allá de que puedan saber mucha Biblia, más allá de que puedan tener muchos años de creyentes, por lo menos así lo manifiestas, que se hayan bautizado, que hayan tenido grandes experiencias, en realidad y en rigor de verdad, el problema es que no aman la santidad de Dios. Naturalmente, donde haya una iglesia, donde haya mucha palabra, van a estar alumbrados por la santidad de Dios. Y la Biblia enseña claramente, ya en el capítulo 20 y en el 21 de Juan 19, que los hombres no vienen a la luz porque sus obras son malas,
están en su corazón y por la luz de la palabra son expuestas. Entonces no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sin embargo, hay otro grupo de personas que vienen a la luz, dice, que vienen donde está la verdad, donde está la santidad de Dios. ¿Para qué? Para que se evidencie que esas personas han sido inundadas por el Espíritu Santo, quien es santo y quien es Dios, habitando en el verdadero creyente. Razón por la cual se congregarán y buscarán esa clase de púlpitos donde expongan y valoren y hagan entender a la multitud o a la pequeña cantidad de personas, no importa, que se encuentren en ese lugar, de quién es Dios. Entonces, resumiendo, en una breve frase, hoy entendés por qué las personas no se reúnen en lugares donde la Biblia es predicada. Porque simplemente temen la santidad de Dios, no aman a Dios, aunque aparentemente y exteriormente puedan parecerlo, pueda parecer que hace muchos años que lo han hecho, puedan haber tenido inclusive experiencias anteriores, pero definitivamente no querrán ser expuestos por la palabra de Dios y huirán de ese lugar y buscarán algo que se acomode más a sus tinieblas ocultas en su propio corazón, sus pecados ocultos. Hoy entendés entonces y podés ayudar a las personas a rendir su corazón verdaderamente a Cristo y conducirlas a un lugar, a una iglesia, a un púlpito, por denominarlo de alguna manera, donde la santidad de Dios sea manifestada tal como en las Escrituras se enseña. De esta manera estarás ayudando a muchas personas a encontrar el verdadero evangelio, a encontrar a Jesucristo, encontrar el perdón para sus pecados, la salvación para su alma y encontrar en definitiva una gran bendición para esa vida, para su familia y para la iglesia donde esa persona comience a congregarse de allí en adelante. Porque todo aquel que tiene a Jesucristo, ama su palabra, la obedecerá, la amará, la enseñará a otros y junto con esos otros que hacen lo mismo, seguirán empujando, impulsando y anunciando el reino de Dios. Que Dios te bendiga.